Súper. Ya, perfecto. Ahí estamos Ya. arrancando. Dale nomás, Felipe. Ya, bueno, a mí me tocó este capítulo 15, sección uno, que es los dos usos del tiempo. Y bueno, y el propósito de lo que yo preparé del tiempo y cómo a mí me tomó en la vida, ¿cierto? Y un poco lo reflejé en mi camino de regreso al hogar, digamos. ¿Mm? Es una lectura pedagógica y testimonial sobre cómo el ego usa el tiempo para mantenernos en culpa y miedo y cómo el Espíritu Santo lo redime en el presente para devolvernos paz, libertad y propósito, que este es el concepto transversal. Entonces, el objetivo de esta presentación no es que sea teórica, es una experiencia vivida. Quiero compartir desde un curso de milagro y desde mi propia historia cómo el ego usa el tiempo para mantenernos atrapados en culpa, miedo y control. Por un lado, el uso egoico del tiempo, que genera la culpa, el miedo, ¿cierto? Control, como el futuro como una cárcel interior, y la redención del tiempo como el Espíritu Santo transforma el tiempo en el instante santo del presente. El fruto, paz, libertad, perdón y un propósito auténtico y vivo. Bueno, aquí vamos a empezar. Entonces, este es el punto de partida. ¿Te pegaste, Felipe? Parece que sí. Parece que sí. Se quedó congelado en el tiempo. Avísale porque El si no. título no solo me habló del Ahí está. tiempo, me habló Sí, de mi vida. Ya. em, ¿Ah? Felipe, te sí, perdimos, te quedaste te pegado perdimos un el- ratito. Te perdimos ya, chuta, cae. desde la portada, desde aquí, desde la experiencia de vida, desde Desde el aquí. punto de partida. Exacto. Justo. Estoy justo ahí en todo caso, no me Ah, moví. muy Sí, bien. ¿Me ven? sí, Ya, perfecto. dale nomás. Entonces, como decía, la idea es no es dar una clase, sino compartir un poco Es. cómo me afectó o cómo lo viví yo esta experiencia. Cómo me tocó la relación del tiempo, el control, el miedo, ¿cierto? La culpa y lo que estamos viendo que es el propósito, digamos. Entonces, esta presentación tiene como dos capas. Por un lado, la lectura propiamente tal del curso Milagro y una lectura personal también, ¿cierto? Y el tiempo presentarlo como un tema espiritual, no solo o práctico, sino también como una pregunta más existencial. ¿M? Ah, yo no vengo a explicar un poco el concepto del tiempo, sino más bien a compartir cómo esto me habló a mí, digamos, cómo esta sección me explicó, Ujú. cómo este capítulo también me obligó a mirar mi vida, no solo mi idea, y la intención o mi intención es hablar desde mi verdad, desde la verdad, no desde la perfección. Ese es un poco el concepto. Y quiero un poco explicar por qué elegí esta sección cuando la, la Susana lo compartió, porque primero conectar con Susana cuando partimos con primero esta sección de este año 2026 con el propósito, pero también me hizo recordar rápidamente cuando la conocía a Susana, Alex, y haciendo primero el curso este como la AEP, ah, y después la gestión de prioridades, digamos. Y ahí empezó a resonar este concepto de que uno no gestiona el tiempo, sino sus prioridades. Pero en el fondo, al parecer, había algo más todavía, digamos. Entonces, la pregunta concreta que me llegó muy específica, ¿para qué uso mi tiempo? Y este proceso previo venía lo trabajando de la idea de que no gestionamos el tiempo, sino nuestras prioridades, y ya intuía que también había algo un poco más profundo. Entonces, en la enseñanza radical del curso es que el problema no era la agenda, sino el uso interior del tiempo y quién lo interpreta. Ese es el poco lo que yo he ido aprendiendo de esto.
Entonces, la enseñanza central, la tesis del capítulo 15, habla que el propósito del tiempo es aprender perfecta calma y sosiego. Eso parte en el primer párrafo del capítulo 1, ¿ya? Y aquí se presentan dos conceptos bien diametrales, digamos. El ego, por un lado, usa el tiempo para acusar y condenar el pasado, generar miedo al futuro, mantener la culpa viva y activa, la destrucción del espíritu. Y por el otro lado, el Espíritu Santo usa el tiempo para sanar y corregir la percepción, liberar el presente de condena, crear este instante santo, la vida y la plenitud. Entonces el problema no es el tiempo, el problema es quién lo interpreta y desde qué propósito, digamos. Y eso me ha pegado mucho, principalmente porque a pesar de tanto tiempo, digo yo, pucha, claro, igual, entre comillas, como uno vuelve a caer, digamos, pero no era algo un poco más profundo, quizá. ¿M? Y ahí aparecen estos conceptos como que el tiempo no era mi enemigo, sino mi interpretación egoica de que el tiempo sí lo era, digamos, esa era la interpretación. El ego me decía, corre, controla, Mm. paga, demuestra. Y en cambio, por el otro lado, el Espíritu Santo empieza a decir, aprende paz. Ese es un poco este concepto que se trata fundamentalmente en este capítulo 15. Curioso. En mi testimonio personal, mi uso egoico del tiempo, aquí quiero explicar cómo yo lo interpretaba, digamos, me siento identificado. Primero, secuestrado por el tiempo. Durante años viví atrapado entre el pasado que me causaba y el futuro que me amenazaba, digamos. El presente casi nunca existía, digamos, ¿ah? Por un lado, el miedo como motor. El miedo fue muchas veces el motor de mi productividad. Mm. Producía para callar una voz interior que me decía que no era suficiente. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Um, yo era muy aplicado, soy muy aplicado, muy eficiente, entre comillas, en el trabajo también, cuando trabajaba, pero viéndolo ahora desde esta nueva perspectiva y analizándolo a veces estos temas, muchas veces este motor era movido precisamente por el miedo, Mm. que en ese momento no lo tenía muy claro, digamos, que quizá ahora esté un poco más motivado por esto. Y siempre por otro lado, la paz siempre es más adelante. Es decir, bueno, cuando me resulte esto, cuando logre tener esto, cuando ahí voy a tener y voy a llegar a creer que la paz llega después del logro, del reconocimiento, de haber demostrado lo suficiente. Entonces, finalmente mi presente siempre está colonizado, digamos, o por el pasado o por el futuro. Ese era un poco lo que me pasaba, ¿ya? Ese es un poco mi concepto y mi testimonio personal de cómo funciona mi tiempo, digamos. Pensar que además que yo fui muchos años y casi toda mi vida personal, jefe de control de proyectos, controlaba los proyectos, tenía todo el Ah, encima, claro. control, el tiempo, y por lo tanto, para mí eso eran casi paradigmas que no tenían ninguna ah, cuestionamiento, digamos. Así eran, digamos. Y por otro lado, hay una historia personal desde que yo dejé AMSA, trabajé en mi primer emprendimiento que se llama el LS, después participé en esta transformación cultural, y transformación digital, lo que tú hablabas, Mm. y mi historia leía desde el ego, digamos, ¿ah? Y estos son temas que me pegaron muy fuerte a mí. Son donde el ego interpretó cada fracaso como condena, cada error como una prueba definitiva de mi insuficiencia. La salida de ANSA me pegó fuerte, me costó procesar ese concepto, el LS Consultores, el quiebre en la empresa con mi ex socio lo vi durante mucho tiempo como un Eh, tiempo perdido, puta, perdí como una historia sin sentido. Qué mm. terrible.
Y con High Servi, a pesar de que yo sabía que no era el responsable 100% de esta transformación digital, cargué con culpa y responsabilidad enorme. Por lo tanto, este ciclo de culpa, castigo y auto se repetía sin fin. mm, Pero también el capítulo me fue mostrando que el problema no era solo lo vivido, sino la percepción con lo que interpretaba, digamos. Ese es una de las verdades, digamos, con este capítulo. mm. De alguna forma vivía el infierno en la tierra porque me sentía permanentemente acusado. Mm. Ese era un poco Pero te estás acusando tú, hablar, sí, por supuesto, tal hablar cual. en ese sentido. Qué fuerte, Pero Felipe. aquí fue un gran giro. El error no es pecado. Cuando vi que la expiación no es un castigo, sino simplemente una corrección de la percepción, y si me equivoco puedo volver a elegir. Ese fue un cambio potente. No El pasa nada. error era prueba de condena, me encadenaba al pasado con culpa, vergüenza y autoflagelo. Ese era el Felipe de antes. Y el cambio ahora es que el error es una oportunidad de corrección, tiene un valor también pedagógico. No necesita ser magnificado ni perpetuado. Tendía esto Mm. porque mi forma de ser de tantos años yo me también idolatraba, por decir así, la razón. Pensaba y para mí era una cualidad muy grande, que yo pensaba mucho y tenía un gran pensamiento, pero ese pensamiento finalmente terminaba en este ciclo de culpa, castigo. En realidad pensaba demasiado. Entonces, el hoy de ahora es que ya no quiero reiniciar este viejo ciclo de culpa, castigo, Mm. flagelo. Puedo volver a elegir. Ese es el gran giro, digamos, ¿ah? Si me equivoco, bueno, puedo volver a elegir. Ya no necesito, como decía, reiniciar este No pasa ciclo. nada. Y ya la pregunta ya no era, pucha, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? Mm. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Sino, ¿qué me quiere mostrar esto? ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es el propósito? Y eso ha cambiado, obviamente, naturalmente todo, digamos. Ese fue. Ahora, el presente perfecto y la paz que habita en él. El curso de milagro y este capítulo explica que el presente n- no es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro. Cuando el presente queda libre de ambos, en él solo hay felicidad. Ese es, ah, y yo he experimentado en algunos momentos que el tiempo parece desaparecer, esos instantes de silencio, de claridad, de paz sin causa aparente. Incluso cuando Igual. estoy muy concentrado trabajando y ya no estoy preocupado del resultado de las cosas, parece que esto fluyera. Ahí vislumbro lo que el curso de milagro llama el instante santo. Ese momento donde el ego deja de operar y la presencia de Dios es todo lo que hay. Eso es potente. Y eso es una de las enseñanzas, yo diría, muy centrales de este capítulo 15. Por otro lado, quería transmitir de que con el transcurso de todo este proceso, y cuando vuelvo al pasado o al futuro, apareció este testimonio de mi padre. Bueno, yo mi padre lo perdí muy joven, yo tenía 9 años. Entonces, y no me acuerdo mucho tampoco. Entonces ahí apareció este concepto que en realidad yo no lo había mirado mucho y que me lo reflejó mucho en este ejercicio que me tocó hacer, de la figura del padre, cómo yo me construí una figura del padre, súper potente. Y que en lo profundo de lo que quería mostrarle a mi padre es que fui capaz, ese impulso invisible. Y yo creo que gran parte de mi vida estuvo marcada por un motor inconsciente, buscar
fortaleza, dignidad, autonomía, valor y éxito para demostrar que merecía inocencia. El reconocimiento liberador de esto, de leer acá este capítulo, es que hoy veo que no necesito seguir demostrando para permanecer inocente. Mi inocencia ya no depende de mi logro ni del juicio de nadie. Y aquí está lo que encontré también, el perdón como liberación. Ahora puedo decir, te perdono, me perdono. No porque todo esté resuelto, sino porque elijo soltar la condena. Qué power. Ese yo creo que fue lo más revelador dentro de lo que se me venía pasando, que nunca había, ah, siempre yo había tocado este tema o había sentido, pero nunca lo sentí con tanta potencia cuando hice ahora este ejercicio, digamos, de esta lectura. Felipe, ¿podría volver Sí, a la claro. anterior? En el tema de la inocencia. Eh, ¿Qué es para ti permanecer inocente y por qué tú querías demostrar eso? Quizás porque al perder a mi padre quería demostrarle que yo era capaz, que fui capaz. Y cada vez que Mm. hacía algo, el motor inconsciente de que iba y yo le tributaba o decía, mira lo que hice. Pero nunca es suficiente para este tema. Entonces, eso me generaba este ciclo que volvía de nuevo de culpa, perdón, castigo, y en cambio cambió y cuando en algún pasaje y todo lo que estuve estudiando me ayuda, incluso lo dice en la invitación la Susana, y yo ahí que me reí un poco por la sincronicidad, que decía, Padre, ayúdame a recordar quién soy. En definitiva, ese es el cambio es que ya no, yo soy inocente porque yo soy, porque yo sigo, no necesito tener, demostrar, sino porque, y no necesito validación. La inocencia es porque sí, per se, porque yo fui creado inocente. Y ese proceso liberador viene de este perdón, de que yo me perdono, quizás no sé, por cosas que yo supuse u otro que quedaron en mi inconsciente. Pero ya elijo soltar la condena, elijo soltar este necesidad casi incansable, inalcanzable también de mostrar esta inocencia. Ese es, y mi figura de mi padre era potente, increíblemente, a pesar de que lo conocí muy poco. Pero yo me construí seguramente a lo largo de mi vida, en mi adolescencia, en mi madurez, esta figura de padre. Y yo fui muy exigente, fui muy duro conmigo mismo, me exigía más allá. Cuando el trabajo, esto decía, no, ya, yo lo hago, no se preocupen, yo lo hago, yo lo tomo. No, 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 yo lo hago. Incluso sigo haciéndolo de esto. Pero como dice la Susana, a veces ya no desde el miedo, ya no desde la culpa, sino desde ya me liberé un poco de esto. Si lo hago es porque quiero servir ahora, quiero ayudar. Y eso me ha liberado completamente. Eso no quiere decir que esto vuelve y que yo me haya sanado completamente, sino que lo que dice es que finalmente tengo más herramientas y estoy más perceptivo y tengo la percepción de capturar estos momentos cuando me agarra el ego. Genial. Posteriormente, por otro lado, me di cuenta de que dejé en paz a mi familia, a mis ancestros y a mis hijos. Muchas veces pensé que la culpa era heredada, digamos, pero yo no soy el problema. Eso descubrí también, no soy una condena genética o familiar Qué bueno, inevitable. qué bueno. ¿Mm?
y no estoy con, ¿cómo diría la palabra? Y muchas veces me sentía, a lo mejor yo tengo un problema de fondo, está en el ADN mío. Mm, Y, y había escuchado, o había a lo mejor en la historia de la familia, temas trascendentes de sufrimiento, de esfuerzo, qué sé yo. Y ahí yo he estado haciendo mi genealogía, quizás motivado por esto mismo, pero después aprendiendo a soltar, digamos. Y ahí ha pasado este de liberar a mi ancestro y al liberarlo, me libero yo también. Y por otro lado, también apareció este tema del control que para mí ha sido un, un- un tema central. Siempre he querido tener todo controlado y en particular me di cuenta que con mis hijos ya no los puedo controlar. En realidad no necesito controlar a mis hijos para amarlos y puedo acompañarlos sin cargar con su destino ni hacer del amor una forma de miedo. Y eso también me liberó mucho de este tema. Por lo mm, tanto, la paz como herencia dejo en paz a mi familia y a mis ancestros. Lo mejor que puedo darle a mis hijos es que ojalá me puedan verme vivir en paz. mm, Ese es lo que esperaba, porque muchas veces con este proceso del emprendimiento, yo digo, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos? Me ven sumamente complicado, muy preocupado, a veces mal genio, a veces muy callado. eh, y eso sentía que le estaba transmitiendo a mis hijos que no se podía hacer. Y inconscientemente hacía más de lo mismo, digamos. Bueno, este es un proceso bien liberador también de ir soltando esto. ¿M? Y esas dos cosas fueron muy potentes, el tema de mi padre y de la familia, y mi propósito. Este también me pega mucho porque en el propósito profesional también era súper potente. León Consulting da de la demostración al servicio. Si usted todavía si ve la página web, que sí yo, lo que yo tenía que mostrar es que el experto que demuestre, quería mostrar todo lo que sabía. La empresa era un escenario para probar mi valía nuevamente, mi inteligencia y mi capacidad de sobrevivir, digamos. Ah, pero hoy la mirada es que la empresa que acompaña, o sea, quiero que el cliente siente que entiendo su dolor. León Consulting ya no quiere impresionar, quiere ayudar con un lenguaje humano centrado en las personas. Cuestión que me costaba muchísimo, porque no necesariamente porque no, no entendiera o no creyera en esto, sino porque el síndrome del impostor era tan potente en mí que entonces si yo colocaba este tipo de cosas que eran medias como etéreas, raras, me iban a ver un gallo raro, me iban a ver un gallo no confiable en una empresa, sobre todo en el área de la minería, en donde todo es tan concreto, tan real, en donde todas las cosas. Y bueno, y el relato ha ido cambiando en que en realidad nuestra verdadera autoridad en Leon Consulting nace de haber vivido precisamente ese mundo, el mundo de la minería, comprenderlo profundamente y habernos reinventado desde adentro. Yo me reinventé con la transformación tecnológica, con todo lo que es la parte digital y lo que he estado haciendo. Entonces, ese también descubrí que con este capítulo, cómo puedo reinventar o cómo puedo más bien eh, cambiar el relato de mi propósito, que es re importante porque el propósito de profesional en realidad es transversal, ese soy yo, el León Consulting, ese es mi persona, es mi familia, está todo un poquito mezclado ahí, ¿m? En ese sentido. Sin duda que hay que separarlo, confieso, pero es parte de mi. ¿Qué me mostró entonces este capítulo? Que mi propósito es hoy, digamos. Esa es la clave, una identidad nueva. Mi propósito ya no es demostrar mi valía. Mi propósito es recordar quién soy y servir desde esa verdad.
Ya no necesito usar el trabajo para comprar amor o inocencia. El servicio, mi experiencia sea más auténtica, mi capacidad de análisis puede estar al servicio del alivio del otro, no del ego propio. Y por otro lado, la productividad espiritual, mi verdadera productividad espiritual consiste en usar el tiempo para recordar quién soy. Esas son como cuestiones que yo por ningún motivo me pensaba, digamos. ¿Ah? Siempre está este tema tan egoico de que tenía que demostrar a toda costa mi valía. Y por lo tanto me di cuenta que mi inteligencia no nació para defenderme del mundo, sino para servir mejor en él. Esa es una cuestión clave. Y ayudar a otros también corrige mi manera de verme a mí mismo. Eso es lo que me mostró. Y poner también mi experiencia, el análisis, el conocimiento al servicio del dolor humano, de la empresa o de que necesite. Eso es mi propósito. Fue clave. Bacán. Y por último, ahora en cierre identitario y espiritual, ¿quién soy yo? Soy como Dios me creó, en definitiva, soy aún tal como Dios me creó. No soy mis errores, mis fracasos, ni la historia que el ego escribió sobre mí. Soy libre, no soy solo un cuerpo, soy libre para amar, para servir y vivir en paz. La libertad no está en el futuro, ya es posible ahora. Soy uno con mi hermano y con Dios. Mi camino ya no es la condena perpetua, es el regreso al hogar. Ese es tema de ahora que es totalmente recomponedor, es mirarme de otra forma, digamos. Cierre testimonial, una confesión personal. Bueno, nunca pensé que podía hablar así de mi pasado. Durante mucho tiempo yo estuve muy capturada por la culpa, por la vergüenza, el remordimiento y la frustración. Hoy no digo que esto está todo resuelto, al contrario, pero sí que mi mirada cambió. Ya no necesito vivir bajo sentencia. El perdón no es resignación, es una elección profunda y valiente. Ya puedo decir, te perdono, me perdono. Hoy quiero poner mi tiempo, mi historia y mi futuro en manos de Dios. Y ahora una práctica para el grupo, una invitación al instante santo. Los invito a hacer una pausa de 30, 60 segundos si quieren. Cierren los ojos si lo desean. Respirar profundo y repetir interiormente con suavidad. Elijo este instante ahora mismo. Nada del pasado me puede afectar aquí. Pongo el futuro en manos de Dios. No quiero condenarme ni condenar a mi hermano. En este instante quiero paz. Quizás no necesitemos tanto tiempo, tal vez sea un instante compartido de libertad para recordar quiénes somos. Hay un regalo mutuo y quiero concederte a ti y concederme a mí un instante santo. Eso. Mm, qué power, Felipe. Muchas, pero muchas gracias. Gran testimonio. No sé a ustedes, pero a mí me llegó profundamente, Felipe. Qué, qué admiración ver tu proceso. Está muy power esto. Gracias. Muchas gracias. En verdad. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Valiente, Gracias, grande. Felipe. Hermosa. Está Muy bello, power. Sí, no, está. muy bello. Además que se siente que lo experimentaste. Se siente. Sí. Se sintió. Se Ujú. sintió este proceso. Oh, que debe no pegar.
Que pega. No sé Ya. cómo dejar de compartir. Aquí, stop share. Ahí sí. Gracias, cariño, gracias. Gracias, gracias. Qué lindo. Bueno, eh, es un temazo. Yo les confesé que yo llegué al curso Milagro por este tema, por el tiempo. Cuando me Sí. preparé mi taller de gestión de prioridades. Yo pensaba hacer algo súper técnico en gestión de prioridades y terminé el curso de Milagro. Pero bueno, básicamente, queridos míos, a partir de lo que Felipe nos ha mostrado hoy día, nosotros estamos transitando en la comprensión del propósito de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos distintos temas a la hora de propósito? Porque el tiempo, cuando yo lo pongo enfrente para poder mirarlo, ¿se entiende? Porque yo cuando estoy arriba de la pelota, estoy en el inconsciente, estoy en el hámster, no veo el tiempo, no sé si se dan cuenta, veo el reloj y me Sí. transformo en una maquinita, ¿no? Y yo hago cosas contra el reloj. Incluso tenemos unas sensaciones muy extrañas, como una sensación de ganarle tiempo al tiempo, no sé si tienen hay algunas frases medias locas que nosotros, o no sé, pues, así como dormir rapidito porque mañana hay que hacer muchas cosas. ¿Te ha pasado? Sí, mucho. Es como loco que tenemos como ciertas conciencias de cosas que son como condenas, como el Felipe decía, es una condena. Cuando nosotros tratamos, sí, Jimmy, dale, Es que me acordé de una tontera. pero dale, vos. Cuenta, cuenta. Yo le quiero ganar al Waze. Mira, Algo así. Claro. ya, qué También está bueno. buena, no, qué buena, qué buena, qué buena. Eso, no sé, tienen idea. Es que eso es muy loco, nosotros estamos completamente locos. Y cuando el curso de milagro dice, cuando escuchamos el ego, estamos en una locura total. Estamos completamente disociados. Y eso es un poco lo que trae este tema. Así como que, a ver, por el tiempo al frente, a ver qué pasa ahí, qué es. Y ahí empieza pues, todo un recorrido, ¿no? Entender que el tiempo es la máxima ilusión del ego. Es Y el logro más grande. además que está tan arraigado en nosotros, digamos, que llegamos a, a considerarnos que nosotros somos el problema. Todo Que el a rato, pesar de que todo el rato. uno pueda participar en esto acá, o alguien le diga, o haya leído este libro, o haya tenido una experiencia, uno dice, pero ¿por qué sigo haciendo lo que hago? Eso, ¿Por qué hago de nuevo lo mismo? ¿Por qué vuelvo a repetir de nuevo porque este hago lo que ciclo hago. casi infinito de esto? Si ya lo sé. Y ahí me di cuenta que el problema no pasa por el cerebro prefrontal, por acá, sino es otra cosa, digamos. No pasa por ahí, no pasa por el No, pues de hecho, razonamiento. si pasa por el cerebro ya es ego. Si Claro, pasa por el córtex ya es ego. Por eso que la invitación hoy día. Hola, Tere. claro. ¿Cómo estamos, Tere? ¿Cómo está Tere, tere, Angelita? tere, 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 tere. Aquí con Angelita Mañosa. Ay, chiquitita. Chiquitita. Ella tiene todo el tiempo. ¿Ah? Fíjate que la Ángela no conoce el tiempo, po. Entonces No, gobierna. Ella gobierna. Está lo mismo. sí, Y pero cuando tú no tienes noción del tiempo, gobierna. Se hace lo que yo quiero. ¿Ah? Es mi voluntad. Y un poco, bueno, eso es el llamado. Oye, yo les quiero mostrar el capítulo 15 así una pasada, solamente para dejarlo ahí pegado y que cada uno agarre lo que le llame, porque el Felipe nos habló súper profundamente de su experiencia y siento que eso nos va a resonar muchísimo. Pero para dejarle el saborcito puesto el capítulo 15. El capítulo 15 es soberbio, es una cuestión así como de por favor, quedémonos aquí pegados un año entero, porque cada palabra, cada frase, es agote, es muy agote. Entonces nos quedamos con esta generosidad de Felipe, que nos abrió su corazón, y, y vamos a pasar por el capítulo, porque no lo vamos a leer, lo vamos a pasar, ¿ya? Solamente para reforzar lo que nos compartió nuestro querido amigo a partir de su experiencia, ¿ya? Para que ustedes lo vean ahí.
lo vean y lo podemos masticar, porque esto realmente es una cuestión fuerte que nos invita a pensar qué estamos haciendo, como la primera pregunta, qué estamos haciendo con el tiempo, qué estamos haciendo con el día, qué estamos haciendo con el ahora, qué estamos haciendo. Entonces, lo primero es que el propósito, o sea, el tiempo tiene dos usos, básicamente. O lo uso con el ego o lo uso con el Espíritu Santo, ya, eso. Pero el propósito es aprender nada más y nada menos que aprender. Y esto a mí me voló la cabeza, el aprender a aprender. Solo aprenderás de él. ¿De qué? Del aprendizaje. Y eso es una locura porque nosotros tenemos el Dios conocimiento, el Dios exponencialidad tecnológica, nosotros trabajamos en eso, vendemos la pomada en el cuento y siempre estamos diciendo que tenemos que estudiar y que tenemos que saber nuevas cosas. Entonces le estamos poniendo todo el foco al conocimiento. Y al poner el foco en el conocimiento, no le puedo poner el foco al conocimiento interior, que es el conocimiento en mayúscula del curso de Milagros, que es el acto de aprender a aprender. Porque yo tengo que negar el aprendizaje egoico, que es el aprendizaje del conocimiento, para poder aprender. No sé si logro poner el punto, pero es la idea de que para aprender yo necesito tiempo y ahí morí. Esa es la condena al ego. En el punto 2, tu creencia de que ello toma tiempo y que los resultados de la enseñanza del Espíritu Santo se encuentran en un futuro. Y ahí morí. Y ahí ya negué toda posibilidad de volver a casa o de volver a mí. Porque la creencia en que yo aprendo en el futuro, o sea, yo hago algo ahora para aprender algo mañana. Ese concepto egoico del conocimiento del córtex prefrontal, que es meter información para que mi cerebro prefrontal haga lo que puede hacer, que es conectar, filtrar, lo que hacemos, ¿sí? Analizar, sintetizar. Esas acciones que son propias del córtex, ¿cierto? El llamado que nos hace este capítulo es súper fuerte, nos dice, el aprendizaje no está en el tiempo, todo lo contrario, se sale de él. Y cuando tú logras desconectarte de lo que pasó, pero sobre todo, y lo más importante, en este capítulo le pone mucho foco a lo que va a pasar. Cuando yo logro desconectarme de poner mi pensamiento en lo que va a pasar, ahí estoy en la perfección total. Porque el problema de proyectar hacia adelante es que siempre estoy pensando en lo que me falta para, a mí o al otro, de lo mismo. Y esto no quiere decir que yo, porque en el fondo, claro, uno podría decir, nosotros trabajamos en asesorando empresas, yo veo la empresa hoy día y la proyecto para adelante y digo, bueno, yo trabajo precisamente en esta brecha, ¿no? En esta brecha que es decir lo que no tienen para poder ir hacia lo que no tienen. No me estoy refiriendo a la acción material del mundo, me estoy refiriendo al pensamiento. Si yo estoy aquí y ahora pensando que no soy suficiente aquí y ahora, entonces necesito aprender algo, necesito ser quien no soy, necesito hacer algo y empieza la desesperación. No sé si logro poner el punto, pero hay una desesperación interna. Es como una sensación de límite, de falta, de carencia. Y ahí está. No tiene que ver con la acción, con lo que yo haga. Yo puedo decirle a una empresa, oye, tú tienes que, no sé, ya, levantar procesos. Ya, ok, perfecto. Es desde dónde yo lo estoy diciendo. Si yo estoy pensando, ¡ay, qué tontos que son, qué idiota! Mira, mira qué ignorante, ¿ah? ¿Cómo no ven lo que yo veo? O si yo estoy pensando, uy, ¿tendré las herramientas para? Uy, ¿seré capaz? Si yo estoy urgido, urgida por lo que tengo que hacer mañana, me perdí, porque no estoy viviendo lo que estoy viviendo. No, me negué, no soy, y eso es puro ego. Entonces, no sé si a ustedes les pasa que tomar conciencia de esto es como grande, es como, a ver, porque mucho se habla del famoso presente consciente.
Pero poder estar presente conscientemente es necesariamente apagar la visión de mañana y obviamente de pasado. El pasado se suelta al tiro porque no existe. Pero lo que más cuesta es soltar lo que yo veo hacia adelante. Y ahí está. Y es súper duro, porque practicarlo es soltar el ego completamente. No sé si les ha pasado, han logrado, ¿cómo sostienen un tiempo consciente en el presente? ¿No? ¿Cómo lo sostienen? Sin tener que estar, eh, ¿cómo se llama? Pegado al conocimiento, porque muchas veces nosotros estamos, no sé, po, lo típico que yo les digo, contemplando el paisaje de la puesta de sol, pero yo estoy viendo qué bonitos son los colores turquesa, naranja y rojo que se ponen en el firmamento. Pero igual estoy pegado al conocimiento. O cuando escucho el canto del pájaro, oye, este es un pájaro, no sé, tal. Ah, qué bonito el verde del árbol con el pájaro. Y empiezo a hacer un disfrute cognitivo. Y nos quedamos pegados. No sé si queda al punto, chicos. La verdad es que es enorme. Este capítulo es enorme, ¿ya? Y una de las cosas potentes que nos permite ver es esta frase de la sección 3 del párrafo 3 que dice, el ego te quiere ver muerto, Sí. básicamente. Pero él no quiere morir. Porque al ego no le interesa que nosotros entremos en el autodescubrimiento. Pero como si nosotros morimos, el ego muere, el resultado de esta esquizofrenia es convencerte de que no te vas a librar del ego aunque te mueras. Y aquí estamos cagados todos, porque en el fondo proyectamos la idea de culpabilidad detrás o más allá de la vida. Entonces nos imaginamos un mundo de juicios en el más allá que nos tortura acá. Entonces siempre estamos pensando en que podríamos hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos la visión de que igual, aunque nos muramos en el cuerpo, el ego nos va a seguir persiguiendo. El ego, el Dios cristiano, católico, apostólico y romano, ¿cierto? El Rex Tremende, ¿cierto? El infierno, el cielo. Ese concepto es ego, porque divide y nos pone a pensar en lo bueno o en lo buena que yo puedo hacer si es que hago algo yo ahora acá. Listo, me morí, QDP. Es eso, eso se llama el infierno. El infierno es la identificación con el ser que no soy hoy. ¿Cómo lo ven? Por favor, ¿se va entendiendo esto? Que es terrible. Yo ¿Se veo logra desmenuzar? Sí, dile. que en general el capítulo, en realidad no es que no esté diciendo que uno no trabaje, no emprenda, no se comprometa, no tenga una agenda, no sea, sino que lo que tú dices que el verdadero aprendizaje no es cómo sostener más tensión, sino cómo permanecer en paz mientras, mientras vive, digamos. Tal cual. Ese es el concepto, digamos, porque yo en lo particular, cuando decidí hacer esta transformación digital y vine una transformación profunda, primero digital, profesional, me di cuenta que también había un tema emocional y espiritual que no me permitía eh, a lo mejor tener este, entre comillas, este triunfo, lograr lo que yo quería. Entonces, empecé a tener estas preguntas de fondo, el propósito, el valor, qué sé yo, pero muchas veces el tiempo se vuelve el peor juez, digamos. Entonces me decía, a esta altura ya debería estar más consolidado, o ya llevo muchos años en esto. En realidad no sé si esto es realmente lo que yo busco, o yo no puedo aflojar, tengo que seguir. El, el procrastinar, cuando me decía, ¿por qué yo procrastino tanto? Y era porque pensaba mucho, por un lado, me drenaba mucho la energía, pero sobre todo era porque tenía el miedo, me bloqueaba a
volver a hacer eso que me estaba diciendo y tenía que estos temas Lograr algo más. y lograr algo más. Tal como tú decías con lo de la inteligencia artificial, que a mí me ha pegado muy fuerte el tema también para el tema acá, como lo hacíamos. Entonces también descubrí para qué la inteligencia artificial, o sea, si esto de acá y de dónde lo estoy. Y ahí nació este concepto tan potente que descubrí es desde el miedo o desde el dar, el de El aprender, disfrute. poder ser Mm, disfrute. Entonces, eso cambia mucho ahí los está. aspectos. Sin duda que es todos los días uno tiene que estar muy consciente, porque el ego te toma mucho, digamos. Y hablamos de quién es el ego, y el ego, ¿quién es? Y el ego soy yo. El ego soy yo mismo, no lo puedo Una matar parte de mí tampoco misma. porque es una parte mía intrínseca que está mía, sino que en definitiva, como dice yo, reconocerme, decir, oye, yo soy esto, luz y sombra, pero la traigo a la luz para reconocerla, vivirla y aceptarla. Eso es un tema súper potente Ese es por el un tema. lado, y el No tema, digamos, castigarte, no castigarte. no ¿Ya? castigarte. Entonces, acuérdense que la frase se entendió mal, ¿no? No es que haya un momento de tiempo en la historia de la humanidad en que llegue el juicio final y lleguen los caballos del apocalipsis. Claro, Esto es el final del juicio, no es el juicio final, el final del juicio. claro. El cielo es cuando yo dejo de juzgar. Se acabó. Esa es la gran enseñanza del curso de milagros. Y para eso, el propósito de la vida, del tiempo, de esta dimensión, es que yo, como dice Felipe, consiga observar al ego, porque al ego no lo voy a poder matar, lo voy a poder observar, lo voy a poder identificar, lo voy a poder dejar pasar. Next. Elijo de nuevo. Eso Sí. puedo hacer con el ego. Elijo de nuevo. Next. Esto es ego, listo. Cambio. Voy. Me conecto. Nada más. Porque el día que muera el ego se acaba el tiempo. Y ahí trascendemos. Pero en el fondo, ese es el gran miedo, ¿no? Yo sigo muchos facilitadores del curso de milagros que dicen, ni cagando quiero iluminarme porque esto significa que voy a morir. Bueno, hay como un concepto como bien loco de trascender y trascender y trascender. Uno pierde, eh, se queda más solo, dicen por ahí, ¿no? Se queda más en solitario, entre comillas, ¿no? Dejas de tener ambiciones, dejas de... Ok, hay un montón de cosas que van pasando a las personas que uno se mira a Jesús, a Buda, qué sé yo, y claro, son tipos que se salieron del mundo, digamos, ¿no? Y claro, de repente como que eso asusta un poco. Pero Pero, sabes que cuando hice todo el ejercicio, es muy liberador lo que tú no, dices, sí, que es que en definitiva yo puedo volver a elegir, sí, porque yo mucho tiempo estaba, aun cuando lo había leído, lo habíamos conversado, capturado por esta visión del ego, de que en definitiva, en realidad yo soy el problema, en realidad. Yo estoy fallado. Algo, mi ancestro, mi padre, algo soy tengo. yo, algo tengo, porque en realidad, ¿cómo no puedo entender esto? Y el problema no era entender, ni era yo, y simplemente era volver a elegir, digamos, y eso es muy Esto, potente, esto, es súper fácil. Ah, ¿sí? Es súper fácil. súper fácil. Pero claro, para eso tenemos que transitar hacia la comprensión de que mi mente está en el futuro. ¿Por qué? Porque yo estoy Sí, pensando en quién quiero ser. Listo, y ahí está todo. ahí es. Ahí está todo. ¿Ya? Entonces, bueno, punto 5, el ego enseña que el cielo está aquí y ahora, está aquí y ahora porque el futuro es el infierno, ¿ya? En el fondo, Sí, ¿por qué es el infierno el futuro? Porque estoy no siendo, básicamente. Si yo estoy pensando en que quiero comer tomate, cuando termine el curso de milagro, no estoy aquí, po. Estoy pensando en el tomate, listo. Eso es todo. O
sea, uno no puede llevar algo tan sencillo como hoy me dio hambre, quiero comer, no sé. Listo, te saliste. Te saliste de la vida, te saliste del tiempo, te saliste de tu posibilidad de estar. Entonces, mientras más logro estar aquí y ahora, menos posibilidades tengo de ser quien no soy. Eso es todo. Entonces, la práctica de esto es que logres conectarte más con el presente, que es ese momento en donde el tiempo dejó de existir. Por eso al presente se le llama el presente eterno, porque nunca es mañana y por lo tanto siempre es un acto consciente de elección. Entonces no es alguien que me saque la madre, no es alguien que me saque de quicio, no es esa persona que me ofende, no es eso que me da rabia, no, siempre soy yo, nunca es el otro. No me pueden sacar, ni quitar, ni poner nada, porque siempre estoy yo en control de mis respuestas en este instante. Ahí está. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué nos viene a enseñar? Que el infierno no existe, no. No hay ninguna posibilidad, el infierno no es nada. Lo único que existe es que el ego te impide estar en el presente, eso sí. Porque al Sí. escuchar al ego, yo me salgo del presente. Entonces me salgo del presente y ya estoy en el infierno de nuevo. Sí, lo tienen. Es profundo, fuerte y como, aplastante. Pero el ego lo que quiere es inutilizar el presente. O sea, es como, te verías mejor con esto otro, ¿no? O sería más rico un cafecito con leche de no sé qué, o mira a la otra persona cómo hace las cosas de forma que a mí no me gusta, o mira, listo, ya está, ya. Entramos, entramos en el juego del ego. Y eso, mientras más tiempo pasemos en esa dinámica, menos posibilidades tenemos de estar en paz, básicamente. Y la paz se consigue solamente cuando tú entiendes que no hay nada más que aquí, que mañana nunca va a llegar. ¿Sí? ¿Cómo van con esas ideas? ¿Les hace sentido? Anselmo, Tere, Laurita, Jimé. Es loco porque uno vive como arriba de la pelota en el mundo laboral, en el mundo business, ¿cierto? Y es como que esto está por otra vía, así como que ¿cómo voy a vivir el presente consciente cuando estoy con un cliente? Y sí, pues, se puede. Se puede cuando yo dejo de juzgar. En el fondo, estoy con la persona sin juicio. Imagínate, no sé, Laurita, tú que tienes clientes que te van a pedir consejo. ¿Cómo es estar con una persona sin que tú la juzgues? ¿Crees posible? Hola, Su. Hoy sí, estaba pensando. Em, mm, Más que juzgar, quizás en este momento es, bueno, escuchar y tratar de buscar alguna solución para esa persona. Quizás es como más juzgar, pero Vale, al otro, tomémoslo, tomémoslo. al que, al demandado, por ejemplo, en este caso, o al Exacto. contrario de mi cliente. Ya, Pero últimamente he estado tratando de entenderla, de buscar la solución, más que de vale, juzgarla. vale. Qué power, qué power. Porque por algo están así, en esa situación hoy. Y Exacto, por eso me buscó y por eso tengo que ayudarla. exacto, exacto. Oye, qué loco, mira, hagamos el ejercicio. Ahorita es abogado, ¿cierto? De familia. Entonces, ella recibe abogada. Es abogada. Mm. Ya, de familia. Entonces, Viva el género. ¿ah? Estrategia. Viva el género. Ya, entonces recibe a una persona que se está divorciando, obviamente, y que está diciéndole que el marido es un, sí, un papas nata. Ya. Entonces, lo lógico sería que yo me pusiera al servicio de esa dicotomía, ¿no? Y brindar asesoría respecto de lo que la ley permite o no permite. Vale. No tiene que ver con lo que yo como abogado o abogada haga o no haga. Tiene que ver con que en el instante en que la persona recurre a mí,
en el instante en que se da el instante santo. Acuérdense que el Felipe nos habla del instante santo, el instante santo, ¿cuál es? El que se convierte en presente. Todo instante que se convierte solamente en presente es instante santo. Entonces, en ese instante santo, tú solamente te conviertes en lo que eres, que es amor. Puede ser conteniendo, puede ser invitando a observar aquello que tú estás desde desde esa postura de paz, tú observas cosas, ¿no? Me imagino a la Laurita, la persona le habla y la Laurita empieza a construir todo un escenario, ¿cierto? En torno a lo que está pasando. Entonces, en el fondo van apareciendo cosas y tú pones a disposición. ¿Para qué? Para no escalar los egos que se evidentemente reflejan en uno. Pues nosotros reflejamos ego todo el rato, siempre. Alguien nos cuenta una cosa y nosotros inmediatamente respondemos desde lo personal, ¿no? Hacemos eco. Entonces, si yo estoy con un cliente, con un potencial cliente, primero, habitar mi totalidad. Es decir, yo no soy ni menos ni más que una persona que es la precisa para estar con esa persona en ese momento y ese lugar. ¿Me explico? Porque muchas veces yo estoy pensando en que si supiera más de esto o la voy a llevar por acá, pero en realidad también la puedo llevar por allá, entonces le muestro opciones. ¿Se entiende? Y la idea de estar con un ser humano es estar con un ser humano. Estar con un ser humano no para que el otro haga lo que yo quiera o deje de hacer lo que yo quiera. Estar con un ser humano para poder sentir que lo que me está mostrando esa escena o esa situación siempre tiene que ver conmigo. Y es una oportunidad para que yo sea amor. No estoy diciendo que no metas a nadie juicio, Laurita. Estoy diciendo que las cosas son como tienen que ser, ¿sí? Si hay que reparar, si tiene que haber pensión, tiene que haber pensión, si tiene que... La ley está para cumplirla. Digo simplemente que ahí, en ese instante en donde nosotros nos conectamos con un otro, tiene que haber presente. Si yo estoy pensando en la cantidad de leyes que pueden encajar o cómo la voy a llevar, lo perdí. Perdí estar ahí en ese minuto con esa persona. Es esa conexión. Si nosotros lo llevamos al mundo corporativo, es lo mismo, porque de pronto nosotros queremos hacer mil cosas y las circunstancias van variando, ¿cierto? Y se van modificando, y nunca los planes resultan como uno los plantea, ¿no, chicos? Uno hace una ruta y no sale nunca nada igual. Y eso implica tener que estar montado arriba del caballo del presente, siempre, siempre. Dar lo mejor de uno en cada instante, sin miedo, sin boicotearnos, sintiendo que me falta algo o que yo no sé cómo hacerlo en este caso, porque yo siempre soy todo. Y desde ahí, desde ese todo que soy, siempre puedo entregar lo máximo que ese minuto me permite dar, lo máximo de mí. Y no estoy hablando de tiempo en cantidad de horas, estoy hablando de que en ese minuto, si ya estoy ahí, yo decido dar lo máximo de mí, lo mejor de mí. ¿Les hace un poquito de sentido esto? Es como bajar a la práctica lo que es el instante santo, porque el instante santo queda como perdido ahí arriba, así como que es, no, después de un día viernes con un traguito en la mano y ahí permíteme el instante santo. No, el instante santo es cuando estás en el metro apretado con el tipo así encima, ¿cierto? O cuando alguien te está diciendo que no le gustó lo que tú dijiste. Ahí está. Porque si yo me enojo por lo que me están diciendo y no logro ver que ahí hay un regalo de aprendizaje para mí, lo perdí, pues. Listo. No pasa nada tampoco, lo perdí. No pasa nada. Pero en el fondo esa es la oportunidad. ¿Cómo vamos? ¿Le hace sentido? Entonces, el infierno no existe. Solamente es que el ego me saca del presente. Eso es todo. El ego me pone a pensar. Me pone a pensar en las posibilidades, me pone a pensar en las alternativas, me pone a pensar en lo que me falta, me pone a pensar en lo que hizo el otro, en el juicio. Eso es todo. Entonces me pierdo el presente. ¿Cómo vamos?
Perfecto, bueno, el ejemplo. Laurita, ¿te hace sentido? Sí, sí, claro que sí. Y como tú muy bien lo dijiste, bueno, cuando estás hablando con esa persona, estar en el presente es como ya, ¿qué es lo que es ahora? ¿Qué es lo que es hoy? Porque si nos ponemos a pensar ya, ¿y por qué hizo eso? ¿Y por qué llegó acá? Finalmente no vas a encontrar nunca ninguna solución o la más idónea. Ver la situación, claro, de esa persona sin juzgarla y ver la mejor solución y no sé, yo creo que lo que más ayuda a esa persona también, en mi caso, es que se sienta escuchada, que se sienta que está siendo tratada con respeto, con cariño, independiente de lo que te esté contando. Mm. Em, y de esa manera, bueno, también puedes ayudar a muchas personas así, escuchándola, solamente escuchándola, de Solo verdad escuchar. que la persona cambia, se siente mucho más tranquila, en confianza, y es más esperanzada de que todo va a solucionarse, o que se va de alguna manera, todo va a fluir y va a encontrar el mejor camino. Esa A mí, frase que hemos hablado, el que todo va a estar bien, ¿se acuerdan? Mm. Yo puedo extender ese regalo de amor, porque esa es la extensión. Cuando yo tomo la mano de un otro, o lo miro, o la miro, y puedo comunicar esa frase de tranquilo, tranquila, que todo va a estar bien. Ahí tú extendiste paz. Porque no es que yo diga todo va a estar bien como una certeza del mañana. Yo digo todo va a estar bien porque hoy día me estoy conectando con un otro que lo único que necesitaba era una palabra de contención. Eso es todo. No hay nada más. No hay nada más que la conexión. Nada más. Eso es todo. Por eso que lo que da miedo no puede estar en el presente. Cuando yo cierro los ojos, respiro, siempre cuando nosotros trabajamos el concepto de respiración, la respiración tiene que ver con traerme aquí y ahora, ¿no? Porque yo me concentro en la respiración, por lo tanto dejo de pensar en otra cosa. Y ya está. Y en ese instante vuelvo a mí. Entonces, obviamente, el llamado es a respirar más, ¿cierto? A salirte más del pensamiento y a evitar más la experiencia. Por eso que el miedo no puede, no existe la posibilidad de vivir miedo en el presente, ¿no? ¿A qué le voy a tener miedo si yo me traigo, me respiro, me habito acá y ahora? ¿Qué va a pasar mañana? No está en mi control, no tengo idea, no tengo idea. Y no es que yo no esté pensando en mover variables. Sí, yo ya voy a hacer esto otro, mañana tengo una agenda así. Yo tengo cosas puestas en la agenda, pero eso no es el tiempo. El tiempo no es la agenda. El tiempo es la decisión de dejar el juicio. sí, a mí me pasa que cuando uno habita bueno, yo habito el presente, estamos hablando en el ámbito laboral, eh, soy mucho mejor y lo veo. Yo cuando habito el presente se me olvida todo, entonces empieza a fluir, a fluir, a fluir, mi cabeza empieza a funcionar, mi corazón empieza a funcionar, todo empieza a funcionar, todo se une. Todo se une y se nota, y cuando habitas un espacio así de confianza, cuando habitas ese espacio también permitido, ¿no? Que están resonando con otros, eso también ayuda a estar en ese espacio presente, presente, digamos. También me he notado que cuando estoy viendo las posibilidades, las 1403 posibilidades que pueden haber desde una acción, que a veces se me escapan otras 800.000, me pone un freno a mano gigante, y aunque yo quiera pensar en algo porque mi intención es apoyar, no sale. No sale, se frena, se vuelve chiquitito el espacio, cosa que a uno mucho no le gusta. Por lo menos personalmente a mí no me gusta estar en ese espacio chiquitito, a mí me gusta estar en el espacio grande.
Pero eh, de repente no sé si es parte del ego, ¿no? Elegir esos espacios, dónde quieres estar, en los espacios grandes, en los espacios chicos, donde tú te vuelves más grande, y no desde el ego, no de, que me voy a ir para allá porque aquí me siento, no, porque uno se siente más cómodo y también se reconoce mejor. A lo mejor me faltan 28 pueblos para adelante, va a seguir buscando, entendiendo mejor, pero siento eso, siento que cuando vivir ese presente que es tan bonito, que no existe, precisamente no existe cuando uno hace esas cosas y fluye, no está pensando en las 800 alternativas para adelante, sino que solo su foco es apoyar al otro, empresa, persona, lo que sea. Y eso, ¡fum!, se expande. A mí me recuerda, no sé si tenga mucho que ver, pero participamos con mi señora varios hartos años en encuentros matrimoniales. Y hay un tema que era bien duro en el encuentro matrimonial, que era las máscaras. Mm. Entonces, cuando ustedes hablan del trabajo o de el espacio en la casa o la familia u otro, tenemos máscara, digamos, colocamos ciertos roles y nos ponemos con esa máscara de la ayuda u otro, ah, y, 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 y están tan arraigadas en nosotros, digamos, tan insertas que si no hubiésemos hecho este proceso muy profundo, espiritual, digamos, y de autoconocimiento, es difícil reconocerlas, digamos. Ah, ese es mi punto, digamos. Por lo tanto, el instante santo, y yo que soy una persona que piensa mucho, pasa, no, pasa precisamente por no pensar, es por ir a mirar al otro sin juicio. Pero para mirar al otro sin juicio, yo en ese momento también tengo necesariamente no estar haciendo juicios, digamos, de ningún tipo, ni siquiera pensando en 1000 alternativas, 10.000 alternativas, es mirarlo. Y eso es un tema ah, que es revelador en el sentido de que ahí está el sentido de lo que dice la Susana, digamos. ¿Mm? Mm. De, de esto yo me recuerdo que cuando iba a trabajar, y me miro ahora, ese Felipe tomaba una posición, digamos, tenía un rol muy claro, duro, implacable, nadie podía llegar atrasado, Mm. exigente, muy exigente. Y ahora lo miro y digo, wow. Y estaba convencido que eso era lo que tenía que hacer. Mm. Cómo están arraigados los paradigmas tan profundamente, que nos juegan esas malas pasadas, digamos. Eh, Y estaba haciendo ese ejercicio, como dice la Susana, de repente precisamente en el metro, por ejemplo, y miro y con calor, con todo, y voy mirando a las personas, incluso me pongo a contar cuántas personas están viendo celulares, cuántas están sentadas pensando en sus cosas, qué problemas tendrán. Y cada vez que empiezo a preguntar qué pensará en el otro, de alguna forma como que me salgo de mí, de mi ego, digamos, de mi ensimismamiento y me conecto con otro y siento ese instante. Es bien loco, como dice la Susana. Pum. vale. Pero hay días que estoy, pero como avión, pues, arriba la pelota. Ojo que estamos hablando, parece que de dos cosas distintas, ¿ya? Solamente Sí, quiero determinar que la Jime se está refiriendo a un flow de expansión, ¿cierto? Cuando te conectas con algo a lo mejor de
de talento, ¿no? O sea, tú expandes, tú te expandes cuando estás creando, cuando estás en esa posición de poner al servicio tus talentos del otro, ¿no? O sea, cuando nosotros reconocemos que tenemos talento, que es muy poderoso, y lo pones al servicio de un otro, empresa, persona, lo que sea, digamos, fluyes, ¿no? Y abres y se despliegan. Sí, Y eso es ahí verdad. ¡fua! Es una cosa así como que un derrame, ¿no? Pero también ese instante se acaba cuando yo lo decido porque empiezo a juzgar. Entonces, volvemos a lo mismo, porque eh, eh, son diferencias y similitudes, porque cuando yo estoy mirando, ¿cierto? En el metro, las personas que van con el celular, trato de conectarme, pero también tengo que traspasar esas diferencias del juicio de que por qué van tan ensimismados, ¿no? Igual voy a caer en el juicio. Y el Correcto. punto es que como igual voy a caer en el juicio, es la elección la vida, no el resultado de la elección. Y ahí está donde nosotros nos hace el llamado al curso de milagro no perdernos. Elige de nuevo, eso es todo. No es la decisión que tomaste, no es el camino que elegiste, no es los pasos que vas a andar o desandar, es desde dónde lo estás eligiendo, punto. Porque yo puedo decir, como la Jimena decía, hay situaciones que expanden y situaciones que contraen. Obvio. El punto está en que yo cuando decido que esto ya no y elijo por otro, ok, pero ¿a qué le estamos negando en ese minuto la apertura? Digamos? ¿Qué es lo que me está haciendo que yo decida esto? Y vuelvo al desde dónde. Siempre desde dónde. Porque siempre puedo elegir de nuevo. Y la vida no es más que una elección permanente de observar cómo el ego me mete en la trampa de que tengo la razón. Es que no sé si es tener la razón. Es creer que tú te estás expandiendo. No, es sentir esa conexión, ¿no? Esa conexión de una manera que funciona y de alguna parte algo pasa que probablemente haya sido un error propio. Ese mismo luz, ¡fum!, se achica. Y ni siquiera te deja, en mi caso, por ejemplo, cuando pasa eso, yo no puedo ver más allá del muro. Choco con algo, choco con algo, choco con algo. ¿Vale? Pero eso es como decir que afuera hay algo, ¿cierto? Es La una manera, invitación del curso de es milagro una es manera decir, de expresarlo, sí. No, ah, obviamente sí. Y, eso. y yo creo que desde, Por eso la frase acá dice, elige este preciso instante. No es que yo elija una condición determinada de afuera, digamos. Esto me expande o claro, esto me... No, 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 yo claro, elijo. es como, pero por algo Te pasa hace ver, lógico. que te hace que uno no puede ir, o sea, por mí yo andaría expandiéndome por todo el mundo, pero, Adelante, venga. pero, pero, mm, Pero mira, sigue, elige este preciso instante ahora mismo y piensa en él, en el instante, como si fuese todo el tiempo que existe. Esto es lo único que hay. Cuando yo traigo los motivos por los cuales yo no decido por esa opción, porque siempre es A B, ¿no? La prueba B, famosa. Siempre es A B. Yo decido B porque el A me molesta aquí y acá, me aprieta en estas dos partes, o me hace sentir, o qué sé yo, lo que queráis, ya sea con la razón o ya sea con la emoción, elijo. Ok, no hay problema, elige, todo bien, pero si yo vuelvo con mi mente al repensar esa decisión, listo, me fui. Si yo creo que el día de mañana voy a decidir distinto, me fui de nuevo. Es quédate ahí, pasa el chancho con la decisión, punto, nada más. Porque nada del sí, pasado te puede bueno, claro, afectar. claro.
Claro, sí, sí, claro. Eso es, no es más que eso. Claro, cuando que me fui de repente para otro lado. No, 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 Pero, es como, no juzgas, no te culpas, no miras de nuevo la lección, no, ahí, listo, démosle, next, sí, listo, sí, y ahí entramos, y eso es gozo, y ahí está, mm, mm. ahí estoy, ahí estoy Mm. conmigo, feliz con la decisión que tomé, sin la parálisis y el análisis, sin empezar a repensar, Sí, ahí, aquí y ahora, no, listo, no hay nada más. porque eso se vuelve peor, es peor, echarle benzina al fuego. Eh, Sí, Entonces, desde ese instante santo donde tu santidad nace de nuevo, es la inocencia que decía Felipe. Eh, ¿Te acuerdas? Que el sí. Anselmo le llama la atención. Esa es la inocencia. Es la inocencia del presente eterno. Porque yo no me juzgo por lo que estoy decidiendo. Es lo que quiero ahora, y listo, no pasa nada. Como la Jimena dice de repente, tengo ganas de echar chucha aquí, ya, perfecto, no hay problema. Y es así, aquí y ahora, pero eso no significa que va a estar todo el día echando chuchado, que va a estar todo el día echándole caca a no sé quién, da lo mismo. Pero en ese instante preciso, ella no se juzgó. Ahí está. Y lo soltó y se liberó y fue como, listo, next, volvamos a lo que tengo a lo que me toca ahora. ¿Qué viene? No me pego. Mm. A eso se le llama la santidad no cambia. Pues la santidad es una sola. La santidad es la inocencia de no culpa, de no juicio. Todo. Es que eso iba a preguntar porque casualmente, mira las cosas de la vida. El viernes tuve una clase de escritura terapéutica. Y en esa clase no fue como fluye, fluye. Y me llamó mucho la atención porque hablé de la inocencia. No, qué Expliqué power. sobre la inocencia, sí. Y por eso quería entender la inocencia en el curso de Milagros. ¿Qué significa? Qué maravilla. No juicio. No juicio. Ya, eso, la inocencia es no juzgar. No juzgarte ni a otro. No juicio. No juicio. Claro que es heavy porque había una parte, no me lo traje, pero decía algo así, no te perdí, sino que nunca te vi. Ay, Te qué dejé de ver. hermoso. Te dejé Es de que ver. pero eso es el camino eso es. Si nosotros no nos podemos perder, simplemente nos dejamos de ver y punto. Y fue heavy porque terminó así. No, te busqué, no te encontré. Eh, y después me di cuenta que nunca te perdí, sino que solo te dejé de ver. Exactamente. Es los obstáculos a la paz. Miramos con los ojos del cuerpo y no miramos con los ojos del espíritu, que es el que ve definitivamente, ¿no? Qué lindo, qué power. Esa es la santidad que no cambia. No cambia, es la inocencia eterna. Nosotros somos los únicos que nos culpamos y nos juzgamos. No hay nadie más que nos juzgue. Por favor, llevémonos eso. Quedando 3 minutos. No existe el juicio. Es un invento nuestro. Y es el invento de la parte egoica de nuestra mente. Por eso que, ojo, como decía Sí, muy bien Felipe, el ego no está, no es un diablito. El ego somos nosotros, una parte de nuestra mente que decide que te va a tener esclavo toda esta vida y además en la otra. Entonces tengo que estar siempre pensando en cómo ser mejor persona. Y ahí está la esclavitud más grande y el infierno que no me permite soltar toda pretensión de juicio y disfrutar este minuto como se me plante. Y eso es lo que hay, sin querer cambiar a nadie, poniendo los límites necesarios para resguardar ese instante santo para mí y para los demás. Es lo que hay, aquí y ahora. No hay nada. Oye, gracias, gracias. El tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Muy Sí, grande, muy lindo tu testimonio, tu trabajo. Me imagino que ese camino gracias, fue hermoso. muy gracias. lindo. Se notó Ah, power. sí, y
yo voy a anotar, anoté algunas cosas que dijo Felipe que me llamó mucho la atención. Dice, bueno, el tiempo, si me equivoco, puedo volver a elegir, el presente perfecto y la paz viven en él. Y cosas bonitas, o sea, el resto es como lo que hemos hablado siempre, pero el motor inconsciente era que yo no soy capaz. Mm. Eso también nos pega a todos mucho. Y lindo, tu propósito es recordar quién soy y servir desde esa verdad. Es Sí, hermoso. No, Es, hermoso, es hermoso, hermoso. gigantesco, es hermoso. Y desde mi mirada, desde mi experiencia, ayudar a otros corrige también quién soy. Yo estoy súper de acuerdo en eso. Así que te felicito. No, grande, maestro. gracias. Grande, grande, grande. Oye, qué lindo. Bueno, esto es, no sé, Felipe, tú ahí te pido que compartas también en el grupo la experiencia de vivir un trabajo como el que tú hiciste. La Jime viene, no sé si la próxima o la que sigue, Jime, parece, ¿no? Ya que sí, porque soy tres. O sea, la que sigue. No, por la Bueno, que sí. este trabajo Subsiguiente. lo hice como más personal, Pero se si fue eso cada es, vez transformando más personal, pensaba que no iba a ser tan duro o no, si es que, difícil en ese sentido, pero liberado, yo creo que ah, me libera muchas cosas, principalmente el liberar a mi padre, a mi familia y sobre todo de que ah, ah, yo estaba a veces hasta convencido, el ego me hacía convencer de repente de este concepto de que como que venía uno fallado a fábrica, como que mm, venía con algún gen algo, sí, y por lo tanto eso me hacía trabajar con más ahínco todavía. Y da más todavía, esto era un ciclo perverso, perverso, vicioso, perverso. Sí, perfecto, en que había que darle más duro, hacía exacto. más cosas, pero en realidad, y eso es muy cansador. Y eso es, al final de cuentas, yo les puedo La decir, he libertad como vivido el definición. infierno en la Todos, tierra, ese es el todos, todos, infierno, digamos. todos, todos. Pero Oye, la que próxima sesión, quizá, ¿sí? pero quizá no tomaba conciencia, ese despertar es tomar Bueno, conciencia de que ese es el estaba despertar, viviendo en tal ese cual, infierno. tal cual. La próxima sesión, el camino de la crucifixión, que quedamos desfasados porque en Semana Santa vamos a quedar desfasados, pero da lo mismo, porque la crucifixión no es una vez en el Sí, año, es sí, todos los correcto. días y a cada rato que crucifico. Y después viene la Jime con el único propósito. Ahí vamos, que se puede. Así es que si alguien quiere hacer el tema de la crucifixión, ahí adelante, feliz, dejamos la invitación abierta y si no, lo hacemos entre todos. ¿Vale? ¿Les parece? Bueno, vale. Oye, grande, gracias, gracias. El tiempo, como siempre, maravilloso. Que tengan una semana maravillosa y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao, gracias. Chao, A chao, Chao, descansar. chao, gracias. chao.